Queridos alumnos del Instituto Superior de Catequética, buenos días. Mi nombre es Óscar Esaú Villafuerte López y estaré compartiendo con ustedes esta hermosa materia titulada La catequesis en el magisterio de la Iglesia. Tuvimos algunos problemas técnicos, la corona no tuvo buen fin. Comparto con ustedes este video y los invito a que lo vean a lo largo de la semana y traten de interactuar por medio del correo electrónico o también por medio de la plataforma para poder escuchar sus opiniones y atender a sus necesidades. Espero comprensión de su parte y juntos vamos a seguir adelante con nuestra materia. Quisiera hacer una especie de introducción a la misma. Si se titula La catequesis en el magisterio de la Iglesia, tratemos de entender qué es el magisterio. El de la Iglesia Católica, textualmente en su número 85, dice: el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios o de forma escrita ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia. Lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Esto quiere decir que solo el Papa y los obispos que están en comunión con él tienen la labor de interpretar de forma auténtica la palabra de Dios. Y esta, como vimos, sea de forma oral, escrita. Pues bien, la Iglesia en su labor de madre y maestra ha preocupado por aclararnos la fe más comprensible. Creo que con este pequeño ejemplo lo podremos entender mejor. Imaginen ustedes que tenemos un pedazo de carne grueso, grande, riquísimo, muy nutritivo de digerir. Por eso la Iglesia, como cualquier otra madre de familia, nos va deshebrando poco a poco la fe, nos la va haciendo más accesible para que nosotros la podamos probar, la podamos masticar y por supuesto la podamos. El magisterio de la Iglesia se puede dividir en dos grandes partes. La primera es el magisterio que llamamos solemne o también extraordinario. No es el más común, pero es infalible. Esto quiere decir no tiene error. Es el magisterio que hacen los papas cuando hablan ex cátedra, es decir, desde la cátedra o desde la autoridad que tienen por ser los vicarios de Jesucristo y los sucesores del apóstol Pedro. Recordarán ustedes que nuestro Señor Jesucristo le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. A partir de esta cita bíblica comprendemos la autoridad que tiene y sus sucesores. También se le llama magisterio solemne al magisterio que emanan o que nos brindan los concilios, es decir, aquellas reuniones de los obispos cuando son convocados por el Papa y por su autoridad. A lo largo de la historia de la Iglesia ha habido 21 concilios ecuménicos. El primero de ellos fue en la ciudad de Nicea. El último ha sido el Concilio Vaticano II, concluido en el año 1965, que aunque fue convocado por el Papa Bueno, por San Juan XXIII, fue concluido por su sucesor, el Beato Paulo VI. Entre los documentos conciliares citemos Constituciones. Son los documentos que tienen mayor importancia, son aquellos que tratan los temas centrales del concilio. Después de hacer una gran lista, se hace una discriminación de temas y los que hablan sobre los principales temas de los concilios se les llaman constituciones. Segundo, tenemos a los decretos. Son aquellos que tratan sobre principios doctrinales y que son aplicables a ciertas actividades u organizaciones que tiene la Iglesia. Estos documentos tienen un fuerte valor teológico. Aquí es donde la eclesiología, la mariología, la cristología, entre otras disciplinas, se desarrollan. Y las declaraciones, que aunque tratan temas fundamentales, deben entenderse como opiniones que da la Iglesia respecto a ciertos temas específicos.
Y la segunda parte, el magisterio llamado ordinario o también universal, el magisterio más común, el más frecuente, y es el emanado por el Papa o también por los obispos del mundo entero que están en comunión con él, explicitando los muy diversos temas que hay sobre la fe y las costumbres. Existen varias clases de documentos, citemos a los más importantes. El primero de ellos es la Constitución Apostólica. Contienen materia estrictamente doctrinal, es decir, de la fe. Son como el paralelo pontificio de las constituciones conciliares más importantes. Por su naturaleza, las constituciones apostólicas son públicas y como tales van dirigidas o son expuestas a toda la Iglesia. 2. La encíclica, que dirige el Papa a todos los miembros del pueblo de Dios sobre temas de carácter doctrinal, pero también moral o social. Como ven, las encíclicas tienen diversos temas a tratar. Apostólica. Generalmente las promulga el Papa luego de que se ha concluido un sínodo de obispos, es decir, aquellas reuniones de obispos que al terminar concluyen emanándonos o dándonos un documento. A este se le llama exhortación apostólica. La última que tenemos es la que nos ha regalado el Papa Francisco, titulada Amoris Laetitia o La Alegría del Amor. Recordarán ustedes, es este documento que nos habla acerca del amor en la familia. La Carta Apostólica. Son documentos de diverso contenido y han sido dirigidas a grupos específicos de personas. Por ejemplo, al pueblo o a los consagrados o a los religiosos, etc. El motu proprio. Son cartas apostólicas que generalmente hablan sobre temas disciplinares por su propia iniciativa. Él es quien convoca, él es quien promulga, lo hace de forma pues personal. Y por último, la bula, sobre diversos puntos, pero administrativos, concesiones de derechos, condenaciones, como en su tiempo se condenó a Martín Lutero y a sus seguidores en aquel movimiento histórico conocido como la Reforma. Se dan juicios, etcétera. Cuando las bulas tienen menor extensión o son menos importantes, se les denomina breves. Sin embargo, existen muchas otras formas de proponer y de explicar la fe. Pensemos en los catecismos, los comunicados, las cartas, los mensajes, los libros, los manuales. En estos documentos, los príncipes de la Iglesia procuran siempre hacernos la fe cada vez más explícita y más comprensible. Cabe señalar que para nosotros, los católicos, este magisterio es sagrado y también es irrevocable, o sea, no puede contradecirse entre sí y no tiene error. Por eso nosotros creemos que tiene un tinte de fijación o de un dejo de para siempre. Que ahorita se nos diga algo de una forma y al rato lo querramos comprender de otro muy diverso. Es verdad que con el paso de los siglos la Iglesia va avanzando en su comprensión de la palabra de Dios. Por eso nos las va explicitando poco a poco. Quiero concluir con palabras del Código de Derecho Canónico. En el número 750 nos dice: se ha de creer con fe divina y católica todo aquello que se contiene en la palabra de Dios, escrita o transmitida por tradición, es decir, en el único depósito de la fe encomendado a la Iglesia, y que además es propuesto como revelado por Dios, ya sea por el magisterio solemne de la Iglesia, llamado también extraordinario, o el magisterio universal, llamado también ordinario. Está en la común adhesión de los fieles bajo la guía del Sagrado Magisterio. Todos los fieles estamos obligados a evitar cualquier doctrina que aparezca como contraria. Queridos alumnos del Instituto Superior de Catequética, les envío un caluroso abrazo en Cristo nuestro Señor. Reciban de mi parte bendiciones, estaré ayudándolos en la plataforma. Cualquier duda que tengan, ahí estoy para servirles. Mi nombre es Óscar Esaú Villafuerte López, les deseo una muy feliz jornada. Buenos días.